Baisha pamba Asia papeina coina na ame ayu mahina weru mañana de veñan nerembia ñan de programa fin de programa ya ay atoralo hermano cuera penang un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de peina y putación para TV ya tu ese gina ya jao ana ame siang inu pastor Sergio Dawini be yaro ya pete ma vende a pere beti abrazo rompe espalda barrete ponari que cuera edición número 708 de Cajatoralo, hermano, fuera 708, edición Jamajina Peari que fuera segunda de Corintios, capítulo 9, yañe punuri que fuera feijajina, más 595985162 yañe pumburipo pewa, catujanguaisha pejesa yopu, pejesa kutupen bouma, pene mensaje mi, a recibir paitema con avejina arescoma, anotaja y paite, imagina ba eva pe yure, ba eva pe lleva, eva pe bota, ba esa vayajana ese. Opiniones, eso, era ver la vene opinión, mije. O sea, y la término nave sugerencia, pega gola. Va este cuello pastor pechi ya pues va este cuello para calculación, va este cuello, ya se domina la qué bárbaro, o sea, ya domina la marco la hija torabe papa te lo están va esta peche jala mi otro voto ahí. Va ahí vean. Qué bárbaro, todo el mundo marco. Sí, vaya estudiar en el grupo de inyección de esperanza. Después los hermanos fuera año catu puro joshue. De catu pero lento pero seguro. Oye, y gusto ahora en cada hija Torah el estudio de Marco MC. Ay, por nada, tienen derecho a ¿dónde sabemos? Ya que tú vamos a pecuar ya ligamos ahí muy cuaina ya. Bueno, ¿en cuál de los no, esos son grupos se agregarlo mitad pero se adecua aparte otro aparte el grupo aparte ahí va inyección de esperanza era Pepe sí, Pepe de toda la hora, de todo momento, todo lo que sea estudio de profundización de exégesis hebrea. Ahí en esos grupos cristianos no un audio, dos audio, depende. Se respeta pues ahí a lo que ya respetaban, Pepe la administrador fuera, ahora coge y el reglamento ahí. Pero Pepe ese grupo de inyección de esperanza en boca pues en toda la hora, Pepe cada rato y cada ya por la pregunta. Pean no entendéis tal capítulo, tal versículo, pean pecho oye, va a copiar tal cosa, un pico de evidencia, va a echar pico de edición más antiguo, más original en el griego, va a echar pico ahí la papiro, pepe ya por paitewa. Así que algunos sí ya respondí en algunos grupos algunas preguntas, unos documentos y ves a enviar, pero lo más profundo se toca ahí en el grupo, hermano. Así que en Duina peaja andere cuando se ve aprender se ve que es la inyección de esperanza ve ya se avisa allí de más 595985162 están de va las condiciones el reglamento hija de gustamos y que hanahanion ella están de porque PBB lo están en boca tu puro. Sí es cierto, ahí yo aprendí muchísimo y ahora estoy enseñando en mi congregación. Es como una escuela de capacitación para pastores, el grupo de inyección de esperanza. Y bueno, sí, salen pastores, ahí se va. Salen líderes capacitados, oye, hemos predicado, anunciado, es Andrés Paico, cierto, la idea ya ni reunido, ya estudiaba, pues, y me sube lo mitad, pero yo ni por una congregación. Oye, ¿cómo así la pastor? Así es. Se aprende rápido porque continuamente se enseña, se repasa los temas y están muy bien explicados con todos los versículos bíblicos en el grupo de inyección de esperanza. Bueno, así que sí, están los hermanos que ya están ahí, estamos ahí,
Es cierto que empezaste otro grupo, ya eso es un y nueva faceta de inyección de esperanza, ¿no? Estructuraciones. Sí, hay que aprovecharlo y tan bebé, lo que sea. Estamos empezando con lo nuevo también. ¿Por qué no nos mandás el estudio que hiciste allí? Según me dijeron, estabas enseñando acerca de las fechas cambiadas de las fiestas bíblicas. Bueno, pues sí, como hay cuatro el grupo pues para irse, papá. O hermano o hermana, vea la tema. Yo no sé en qué grupo está, o sea, sí, por eso, pues, sí, 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 en el grupo sí, ahí en Inyección de Esperanza, ve, no recuerdo en cuántos otros grupos, uno, dos grupos, tres, parece que estuvimos tocando ese tema, pero de los 60 grupos, ve, a tocar con Aina, con ese puro estrella, man. Pero sí que los 60 grupos, por recibir paiteca, uno y que la enseñanza al día, lunes a lunes, cada tú no llegamos ahí. Pero la enseñanza más pesado, ya eso es más profundo, con más detalle, con más documentos y donde se responde las preguntas, Pepe documento donde eres y nací, Pepe a compartir, inclusive a mujer prosa de ese documento a explicar, y eso se hace para ya pope grupo, inyección de esperanza. Porque según el cual el grupo de la niña, ya por la que se no hay problema. Depende de usted. Bueno, a la fin va a ir para todo serio, ¿no? Esa lo mitad. Hay necesidad, hoy por lo interesa, hoy por lo estudia, hoy allá para todo Sergio no interesa yo hizo, de en base a pepe la amatina y se hizo pepe la estudio, me voy yo allá uno está. Fue caliente, son cera, pues. Perder el tiempo, güey. Pero hay personas así que de niña, como dice, va esta cosa, va oreja, va pedazo, se da igual va el grupo con él. Y me va a ser difícil cumplir con los 60. Bueno, otro a las pintas la pedido de caguija torada venguana la marco sea. Es otro 6 que ya puta ahí. Bueno, capítulo 9. Te dije y sí, capítulo 9 y qué tal. Es segundo de Corintios 9. Sigue hablando de los hermanos misteriosos. Es cierto, no encontramos datos de quién pudo haber sido el hermano que acompañó a espérate, ya leí, y anda ya topayo, guri. No, espera, otro. Sí, este ya es del capítulo 9. También puede ser como usted dijo que sea Marcos, por lo que dijo en el estudio anterior. Bueno, no se sabe, o sea, no, más usted no respondéis igual. Ni uno. ¿De quién era el hermano? ¿Quién era el hermano misterioso que acompañó a ojo que pues casi la ofrenda Tito Titondi? Sí. Bueno, en cuanto a la administración para los santos, servicio sería, hermano, o colecta, en este caso. Administración es hacer algo en favor de alguien. También se puede entender así. No, administración de los santos sería una cosa, administración, esa en Reina Valera. En cuanto a la administración. A administración ya otra cosa llega, mamá. Administración esa para hoy purú la cosa, eso por manejar. Eso sería administración. Eso administrada y no hagan la ofrenda, ya eso. Ya es. Pero acá el tema dice administración. No es lo mismo. Dice, vendría a ser lo mismo la palabra administrar y administración. No, pues acá dice administración para los santos. Sala oye mea, oye gastía. La servicio y ella con esa colecta para los santos. Sí.
Bueno, se entiende aquí para los santos, los creyentes en el Mesías que están viviendo Apocalipsis 14, 12 y Haifa, creyendo en el Todopoderoso y guardando los mandamientos, pero no los 613, algunos mandamientos, ¿verdad? Casi la mitad, o vigentes o depende de ahí, de Paraguay, veña ahí, un poquito, ahí ven bien, pero no, ahí los 613, porque acá y a ver, según usted en una de sus prédicas dijo para ser santo teníamos que guardar los mandamientos, entonces nadie va a ser santo, porque es imposible cumplir con los 613 mandamientos. Inclusive Pablo nombra como santo a los gentiles. ¿Será que ellos guardaban los 613 mandamientos? No, hermano querido. Lleguemos a otro lado y lleguemos allá. Yo digo cuando dije que Pablo enseñó a los gentiles a cumplir 613 mandamientos. Sí, tenés razón, dije, para ser santo. No me acuerdo en cuál de las prédicas, pero sí hay irresponsable. Angueteame en la versículo, Apocalipsis 14:2. La santo, hermano querido, es aquella persona que vive obedeciendo al Padre. Porque el que no obedece vive en pecado. Anda es santo, anda es la pecado. Primera de Juan 3:4, anda es la pecado. Bíblicamente, teológicamente, la definición de pecado es violación o transgresión de la ley de Dios o de Elohim. ¿Cuáles son esas leyes? Ese le dio a Moisés, pero acá los gentiles ya no podían cumplir los 613 mandamientos. ¿Entienden? Para ellos no estaban vigentes, pero sí una buena cantidad. Justamente en no sé cuántos grupos estuve con la cuestión esta de las fiestas, los mitades y ya bolipama porque padre los judíos. A veces acá me curi con los documentos y algunas explicaciones de que en el año 150 después del Mesías, muchos creyentes en el Mesías, inclusive cristianos, todavía estaban guardando las festividades bíblicas de Levítico 23:5. Apoyar con los documentos. Para explicar BM Curie en algunos grupos. 150 después del Mesías y un poquito más, pero hasta ahí, oye, por un lado conflicto. Más para cambiar, va a cambiar. ¿Por qué se cambió todo eso? Va a oye, ponerla o cambiar pues la fecha de la festividad, la Pascua. Va a ya por otro, bueno, y esos son cambios que surgieron ya después, más de 150 años después del Mesías. Quiere decir que desde el Mesías hasta 150 años después, lo mitad tranquilo. Bueno, ya pota las festividades, o hija la Biblia, el Levítico 23, y eran creyentes en el Mesías. O sea, las festividades nunca se anuló. Nunca. Así que, y otros mandamientos que estuve enseñando también, los 10 mandamientos, las leyes morales y todo. Un oíste vigente, más o menos ni 270, 280 mandamientos la enumerata o depende de la situación. El que actúa reventar 300, es la ñandeo y vigente. Papá que sea una vez a Eguri. Eso está en la Constitución Nacional, veces papá querido ya con más de 300 ordenanzas y mandamientos ya cumplían, porque para ya violaron gente. Amboria, ni la gente ya lo violaron, otro tranquilo. A los instantes protestáis. Antes derecho es no, 10 mandamientos, fiestas bíblicas, no, y acá me mandan un de varosa. No, yo no dije en ningún momento que sí, santos. Y entonces, entonces, de cómo va a ser los santos, hoy menos landa y por un mandamiento no existe, eso entonces de la santo. O sea, se puede entonces te con la versión. Si ya no existe ni un mandamiento que tenemos que cumplir. O sea, ¿por qué decís que sos santo? Ella obedece a ustedes son la santo y cuando si haya pin de ti pregunta ahí. Entonces, te la respuesta porque se de cuál responde para PM. Siempre que se haya por PM pregunta, pella grillo, demás, cri, más ve, no respondéis. Por ser que te responde PM. Bueno. No, para allá, pues mandé. Administración y administración. Totalmente distinto. En cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, sería transliterado, vaya. Realmente no es necesario que le escriba a ustedes. Sí, porque acá me preguntan, entonces, si Pablo no le escribía a los
hermanos de Corintio en cuanto a la colecta, como él dice, entonces probablemente el mensaje le tenía que llegar a viva voz a través de Tito y su acompañante. No. Eh, Tito Gumiango sí podría también, pero lo que acá está diciendo Pablo le dice con el coteín escribió IBM con ambas R. O sea, pues que ella comentaba, voy a hacer la idea para la colecta de los hermanos santos de Israel. Más o menos es la idea, según ya estudia. Los mismos corintos. La misma, pero no hacer la idea. Lo que pasa es que se cuando ya puede, guri. O ya popama la de Macedonia, Nambrena, Ape, Amor, los hermanos, uva, coma, ofrenda que uva, o coma, un batuma, Nambre. Ajá, escuela tú, va a ver, aprende con eso, para los según el contenido, y voy a escribir, ¿por qué? Porque la idea con su pendejo, y pende movido, pues ya ponga pega, más bien que sea, pero si no hay contenido, pero él escribió, sí, porque este es un escrito que le llegó a él. O Pablo Heineco te vemos y quería escribir, pero le escribió. Con más eso. Por eso tenemos acá la carta. De carta de Pablo. Porque ya conozco su buena voluntad. Siempre digo con satisfacción a los de Macedonia que desde el año pasado ustedes los de Acaya han estado dispuestos a ayudar a la mayoría y la mayoría de los de Macedonia se han animado por la buena disposición de ustedes. PM mediante cual yo ema hace hija eso el año pasado más eso cual PM está ahí PM ya potajaja pero acá está ahí en mi mano lo hermano tenemos Pablo y playa allá contacte a la vez con buena voluntad buenas cosas ya pues oye un hija más bueno nada me tanto pego ese la de Pablo cuando me dice que a ti monto cada uno bueno donde me gana tanto por ciento donde hizo pues para que se explicaba güey. Pues sí, seguro que si había alguien que quería dar, bueno, va a dar, pero todo tenía que ser conforme a su corazón. ¿Eh? No había uno donde me tanto, donde tanto, bueno, no. Así que, faltan demasiado cuidado con Eguri. Sin embargo, le envío a estos hermanos para que no resulte falso lo bueno que respecto de ustedes he dicho al hablar de este asunto. Es decir, para que de veras estén preparados. ¿Sabe? Pelle preparana, no, me juego hermano. Ani que na anga la preparar y man va a ver acerca tu jaema la pe me ha dispuesto a oye por un año más como propaganda. Pembo capumi que no los hermanos ani anga ni noticia. Aquí a ver que ya vamos con hermano Rubén en el asunto. Di barba. Eso, corro muy hay que dejar para allá. Sí, transliteración para leer de weá. Sí, pues esta parte a veces en Reina Valera vos lees, pues no entendés papuena esa capona y no está. Pero al leer la transliteración, al leer ustedes su texto de Reina Valera o la Biblia latinoamericana o BIM, estamos en cuenta de qué está hablando Pablo. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriano de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. Aniañemoti. Aniañemo con falsedad y nada, apretarse la de Yapu. Ahí Aniañemotimba. Bueno. Una anotación 9.1, 2 de Corintios capítulo 9. Contarle, mina, algo que está con escribir ahí. Y en cuanto a la ofrenda a los hermanos, no es necesario que Pablo le siga persuadiendo por carta, ya que fue lo de Corintios la idea ya. Más bien ese que la persona más bien lo escribí bien, un contenido yo ya puedo, pero ya. Sin coño comprometió no hay contenido y lo están en guapura y nada, a ver, mano, bate cota. Eres como, a ver, mano, ¿dónde eres esta cosa, güey? Esta. Oíste, mi hermano, a ver, hermano, y wow. Y sí, dice tu palabra. Va, ni cumplir, no. Hablan de ella como hay una herida. Mejor en boca cerrada no entra nietina, ¿ya? Aquí entiende la niña tu hay igual. Alguno puede oye esa casa lentos hay cosas ahí la a pebes hacer ciertas cosas. O sea, a mí me voy a hacer eso, puede hacer tal cosa. Bueno, hermano, ojota cocina tal cosa. Y los hermanos esperan. A nunca nomás. Cuando estamos ya podemos hacer pregunta con ese estaba pesado, o sea. Sí, porque hiciste un falso compromiso de Yapú. No falsa esperanza, los hermanos. Bueno,
Verso 2, 9:2. Pablo ya había hablado a los hermanos de Macedonia que los de Acaya, es decir, los de Corintio. Sí, pues, ¿por qué, ¿por qué Pablo se sale? Muy cojora, la cuestión que ponen dulce de curi la para Pablo 11 oye a otro grupo de hermanos, siendo que la carta era para los corintios. Entonces oye entendés que Acaya bueno, no era una ciudad aparte. Es ciudad aparte. A lo que preguntaron eso, no, Acaya era, hemos hecho es Paraguay, dentro del territorio paraguayo, ahí tiene zona o departamento. Por ejemplo, a ver, Itapuave, ¿no? Itapuave, ahí distrito de ciudad de Coronel Bogado. Bueno, ahí estaba en Acaya y dentro de Acaya estaba la ciudad de Corintio. O sea que ahí Pablo o de Viamba, o sea que de golpe agarró y escribió otra carta a otra comunidad, o como algunos decían que o tico oñe muingueba ahí la oye traducido ahí, no, está bien. Paño importante hermano de Yapoti ejercicio y vende ayudada. Estudiado es topado de nombre, UPB medio raro, lento. De que Google, veja, hemos hecho de la tera en tiempo de Pablo o en tiempo del Mesías, hemos hecho de la nombre de la ciudad, UPB. UPB recota ti idea, Eva, vamos a poner acá en Baea para los igual, sí, porque a veces algunos, bueno, a ver, eso está Pablo a los corintios de golpe y acá ya. Para el pico de golpe había otra congregación, otra comunidad, no, eran los mismos. Entonces, Pablo ya había hablado a los hermanos de Macedonia que los de Acaya, o sea, los de Macedonia sí, era otra congregación. Bueno, y los de Acaya eran los que estaban en Corinto. Estaban los Gálatas, ya. Entonces, me haya otra congregación. Entonces, no me vengan acá con que, entonces existía otro hermano, los de Acaya, ve con y por la carta a los de Acaya. Oye, igual para los corintios, para los romanos, para los tesalonicenses, para los de Acaya, porque los de Acaya eran los mismos, Acaya era la región, yo la departamento, a la ciudad, UPB importante era Corintio, ciudad portuaria ya. Bueno, entonces, es decir, los de Corintio ya hace 2 años que están preparando su ofrenda. Esa información le sirvió de estímulo a los demás hermanos de Macedonia. Ya eran los mitad, porque oye, preparaban los hermanos de a mitad acá ya Corintio, pero hacer la idea, ni que hermano, o animar a los hermanos, como que un baite a escuela tumba, no se puede cubrir. Bueno, nada, me imagino. Ciudades en Acaya. Acá está para allá por área de cama para que viva andar leyendo ahí. Ciudades en Acaya. Es ciudad ahí dentro del departamento de Acaya. Ya eso es ya entendés. Hoy Atenas. Atenas, petit ciudad en Barete, ya pendó para las Atenas. UPB hoy Corintio, capital de Atenas. Sencrea, otro. Menduén. Entonces, esto vemos acá que dentro del territorio de Acaya había otras ciudades: Atenas, Corintio, Sencre. La primera familia gentil que recibieron al Mesías en Acaya, o sea, yo convertía con el Mesías, fue la de Estéfana. Menduén. Hay dato muy importante. Primera de Corintios 16:15. Sí, primer familia que no era israelita que recibieron en Acaya, es decir, ahí en territorio de Corintio, territorio de Acaya o en Corintio, más Estefana, primera de Corintios 17, hasta ese detalle pues quedó ahí ya. Bueno, capítulo 3, voy a apuntar. No sea que si viniesen conmigo algunos, para 4, macedonio y alguien desprevenido, nos avergoncemos nosotros por no
decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueren primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que estén listas como de generosidad y no como de exigencia. Eso no por obligar. Vayamos ahí con anterioridad con hermano Pepe de avisar. Porque hoy está otra comitiva de Macedonia. Anianga ahí uja de cuera na penguatimba de beja con la mano vacía, no. A nivel ya dice por obligaja, baretebe avejina, sí o sí. Famoso ne ofrendaino atan de ari castigo. Ne ofrendai de ti montaja de ya utan de maldiciones. Ni acuerdan, no. Entonces lo está obligatoriamente Pablo no usó esa es manipulación. No manipuló ningún hermano. 935. Pablo no quisiera ser defraudado por los de Corintios. Hoy titra literación, ya le mina anga. Ya voy a poner 9, 3 al 5, ahora es latinoamericana. Pedazo puta, Pepe y claro y te digo y se aleja, se usta y te iba. La y la llave. Ahora puede haber esos 3, 4. No sea que al llegar conmigo lo de Macedonia los encuentren desprevenidos. Sería para mí una vergüenza, por no decir para ustedes. Por eso me pareció necesario rogar a nuestros hermanos que se me adelantaran y fueran a verlo para organizar esa largueza que se había acordado. Bien preparada, demostrará ser una largueza y no una tacañería. Tacañería. Ese es un problema ya de muchos hermanos hoy día. Oresco. No, largueza, o sea, no puso 6 le llevó por los servicios. Cualquier cosa, pero Pepe no, Pepe ya no, ya llegó el papá con otra congregación, ven más, llegué que se y cuén barete, pues ese vi, o háganme, ven más, o sea, un poco repercutir, pan mal, pero eso ya es una tacañería. Eresco y catujan de ella, pues. Va, eres no, porque sé más, te ella me tal y tal iglesia, viaja, ambarete, pues apá se dice diezmo, primicia, ofrenda, anda y gusto, por puño, y así la celana, anda y gusto, y se muacan así, da y pase, ven, o sea, pero eso era antes, pues ya saliste de ahí, cuando dime la verdad, cuando ahí recibí bendiciones, no vaya a dejar que ese error o ese pecado de un líder de allá atrás quite la bendición de los líderes que ahora te están sirviendo, hermano. Largueza, pues son minas de pues son minas de lleva a ni la guaraní ni de yopu para la obra, soltar algo. Bueno, de ese avión va a verlo y ya pues. Entonces Pablo no quisiera ser defraudado por lo de Corintio. Por eso se asegura de enviar a los adelantados, ya eso por si alguna duda. Al parecer los hermanos de Corintio eran un poquito tacaños o atascados en cuanto a dar. ¿Será que en nuestros días todavía haya algunos atascaditos para la obra o sin voluntad? Hoy ni mi viola atascadito y no lo pa y na bobe área o patinar y na me ay no na me ay ame vamos a que hoy más otro tal con no con anga na me todo ule ba iko hoy vio pesa guay debió un este coinan de ser en duda. Se disculpa la pregunta, pero da lugar a eso. Y ya la lleva poniendo una web, vea. Bueno, bueno, pues ya está otro. Ya, a ver, 9.5, ¿cómo este himno? Bueno, oye, pues si llamo gente pues viña envía poco este día ahora guajera vagina jaturalo hermano cuera ya yo topa lleguita boco y tenteco era muy hemos programa era aquí no ve jatura shalom bendiciones hasta mañana amante.